Muy buenos días, mi nombre es Adolfo Hernández, periodista de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y me encuentro con uno de nuestros académicos, el profesor Narciso Aguilera Marín, quien nos va a comentar un poco acerca de este proyecto que el profesor está liderando, que es el UCO 1795, el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades y Gestión Analítica de la Universidad de Concepción para contribuir a la producción y comercialización de productos hortofrutícolas inocuos en las regiones de Ñuble y del Biobío. Este es un proyecto que se desarrolla a nivel multidisciplinario con distintos investigadores de la Universidad de Concepción de diferentes facultades, por ejemplo, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Sociales, y es un proyecto muy interesante y acá el profesor, el líder del proyecto, el director, doctor Narciso Aguilera, nos va a comentar un poco. Don Narciso, ¿cómo está? Muy buenos días, Adolfo. Un placer hablar contigo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Perfecto. Profesor, tenemos algunas preguntas para usted, para que nos pueda comentar un poco, primero, por qué surge este proyecto, cuáles fueron sus principales motivaciones y en qué se basaron ustedes para desarrollar esta iniciativa. El proyecto surge, Adolfo, por la demanda que tenemos los consumidores ¿Mm? en acceder a alimentos sanos, alimentos inocuos. Y además de eso, si vamos a basar nuestra alimentación en alimentación sana, ¿Ya? tener la certeza de que no estamos ingresando productos contaminantes que puedan traernos como consecuencia efectos secundarios que puedan ser tan complejos o más complejos que las propias enfermedades que los seres humanos pueden tener. Perfecto, ya veo, ya veo. Un tema muy interesante, esto está relacionado más que nada con productos hortofrutícolas inocuos, ¿verdad? ¿Y esto con Así qué es. fondos los financian el proyecto y qué reparticiones para que hablemos un poco del equipo humano? ¿Qué personas están involucradas en este proyecto? Mira, este proyecto se financia con fondos del Ministerio de Educación Regional. De hecho, estamos muy agradecidos de que este ministerio accedió a financiar un proyecto de un alto interés público como este. Y de la Universidad de Concepción participa la Facultad de Ciencias Forestales, que es de donde se lidera el proyecto, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, y la Facultad de Humanidades y Artes, y dentro de los académicos que estamos y académicas que estamos más involucrados directamente en el proyecto, está el profesor José Becerra, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, el profesor Andy Pérez, de la Facultad de Farmacia, el Sí, profesor Rodrigo Asbun de la Facultad nuestra, de acá de Ciencias Forestales, y la profesora Noelia Carrasco de la Facultad de Humanidades y Artes. ya, perfecto. Perfecto, o sea, un proyecto amplio con un equipo que es muy interesante, por cierto, un proyecto birregional también, porque actúan ustedes en las regiones de Ñuble y el Biobío, ¿verdad? Así es. Sí, y esta problemática de la que me comenta, ¿cuál es su alcance? ¿Qué me puede comentar en términos generales y dónde está el origen de esto? Mira, la problemática no es nueva. Antes de mediados del siglo pasado, Ujú. ya hubo un señor en el año 1920, un filósofo austríaco llamado Rudolf Steiner, que fue el fundador de la agricultura biodinámica, porque ya él sospechaba de que Ya, comenzaba a gestarse la aplicación de productos químicos sintéticos. Pero fíjate qué interesante. En el año 1941 hay una reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos de ese momento, Henry Wells, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Foddix, y ellos en esa reunión comenzaron a gestar los cimientos de la Revolución Verde, enfocada al mejoramiento genético de algunas especies. Pero ya en el 1943 se reúne a través de la Fundación Rockefeller un, eh, un agrónomo, fitopatólogo y genetista norteamericano llamado Norman Ernest Borlaug, con 3 investigadores más, y comienzan en México a trabajar el mejoramiento genético del maíz y el trigo y fundan el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Genético del Maíz y Trigo en México. Entonces se marca el inicio de esta revolución verde de aplicación de agrotóxicos en 1943. Y este señor, fíjate, 2 datos interesantes más en esta pregunta que me has hecho, es que este señor es nombrado como el padre de la agricultura moderna y revolución verde. Recibió premio Nobel de la Paz en 1970
y se denominó porque se planteó que había salvado más de 1.000 millones de vidas humanas. Recordemos que esto coincidió con el término casi de la Segunda Guerra Mundial, donde quedó mucha gente desamparada, había una hambruna bastante grande en varias partes del mundo. Pero en el año 1962, una bióloga norteamericana, que seguramente has escuchado el nombre de ella en algún momento porque fue la autora de El Silent Spring, de Primavera Silenciosa. Estamos hablando nada más y nada menos que de Rachel Carson. Rachel ¿Ya? Carson hace una denuncia importante por primera vez acerca de las consecuencias de esta revolución verde y de la aplicación de agrotóxicos. Ella advirtió los efectos perjudiciales de plaguicidas en el medio ambiente, especialmente en las aves. Se hizo famosa a partir de ese momento, se tomaron medidas por varios gobiernos, se crearon agencias, pero se siguieron aplicando estos productos. Hasta Sí. este momento, así que las consecuencias las tenemos todavía, y si bien se salvaron un poco más de 1.000 millones de vidas humanas, las consecuencias está traducida también en una cantidad de víctimas bastante grande provocada por la Revolución Verde, que de esto podríamos hacer un trabajo muy particular. Ya veo, o sea, estamos hablando básicamente de una postura en la que los productos estén libres de fertilizantes, libres de insecticidas, de fungicidas, herbicidas, etcétera, hormonas, todo eso, o sea, 100% libre de agroquímicos sintéticos, ¿correcto? Así es, o por lo menos una reducción. Mira, como está la situación, en este momento somos casi 8.000 millones de personas en el planeta, la carga de personas en el planeta es bastante alta, y lo que la revolución verde ha provocado, que es erosión de suelos, pérdida de la diversidad biológica, eh, cada vez las áreas productivas son menos, el potencial productivo es cada vez menor, y junto a los cambios climáticos, los cambios ecológicos globales, esto crea una situación compleja. Por tanto, no podemos decir que de un momento a otro estos agrotóxicos van a poderse eliminar, pero sí la idea es ir reduciéndolos paulatinamente e ir transitando a modelos agrícolas un poco más sustentables, menos contaminantes. Así es. Bueno, estamos conversando con doctor Narciso Aguilera, que es el director del proyecto UCO 1795, un proyecto de la Universidad que ha desarrollado hartas actividades. Tenemos, por ejemplo, seminarios que han realizado en distintas localidades para comentar un poco acerca de los plaguicidas, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y entonces, profesor, cuenta un poquito, cuéntenos cómo ha sido la acogida de los actores del proyecto a nivel de productores, de autoridad de consumidores, cómo han recibido esta iniciativa que usted está desarrollando. Mira, Adolfo, ha sido mucho mejor que lo que nosotros pensamos al inicio, porque había temores de que los productores sintieran cierta aprensión de proyectos de esta característica. Era lo que pensábamos desde la academia intramuro. Pero cuando salimos hacia esa interacción directa con los productores, nos dimos cuenta de que ellos también estaban preocupados por esta situación y de que abrieron sus puertas, abrieron sus predios para que se pudieran hacer los estudios y todas las contribuciones. No hemos tenido ninguna limitación por parte de los productores, sino todo lo contrario. Con las Gran aporte. autoridades, en relación a las autoridades de los distintos sectores, de la agricultura, de la salud y de la educación, también se ha tenido una buena acogida. Es lo que yo te decía, que todos somos consumidores y en ese sentido, eres autoridad o eres productor o eres consumidor, estamos por la misma preocupación de consumir alimentos cada vez más sanos y cada vez más inocuos. Sí, así veo. Ustedes han trabajado con distintas organizaciones, entonces también locales y regionales que participan de esta iniciativa, por ejemplo, con los seminarios que comentaba. Por ejemplo, alguna agrícola, me imagino, o qué tipo de actores participan acá en a este nivel. Generalmente cuando se hacen los seminarios, tratamos de que haya una participación en principio de los productores y productores que están directamente ligados al proyecto, pero que participen también sus familias, que Mm, participen los hijos, que participen los ancianos. Los ancianos son muy importantes porque son los sabios de las comunidades, y claro los que sí. niños son muy importantes porque son el motor impulsor de las comunidades. Con los Ujú. niños se trabaja a una velocidad increíble porque ellos ofrecen una energía muy grande y además de eso se toman las cosas muy en serio. Y esto para nosotros es muy importante. Pero también en estos seminarios participan autoridades, generalmente algunos funcionarios de INDAP, por ejemplo, y siempre que sea posible,
algún otro funcionario gubernamental que esté más o menos cercano a las comunidades, también tratamos de involucrarlo. Y si hay Ujú. alguna empresa que sea posible participar, también los convocamos. Perfecto, o sea, un proyecto amplio, pero acá, por ejemplo, también surgen dificultades muchas veces, hablando de las limitaciones quizás en esta etapa, barreras que a veces dificulten el trabajo y que se desarrolle con éxito. Siempre, mira, en todo tipo de proyectos, sea en la vida personal o en la vida académica, vamos a tener limitaciones. Pero este ha sido un periodo bien particular, porque este proyecto se aprobaron sus fondos a finales del año 2017 y comenzamos a ejecutarlo a inicio del año 2018 y ahí nos encontramos con varios escenarios. Primero, cambio de gobierno, también cambio de directiva en universidad, en nuestra universidad. Cuando cambian los gobiernos, cambia la directiva, cambian los gabinetes y comenzamos con un gabinete, después tuvimos que dar un paso atrás otra vez, comenzar de cero, así pasó, ocurrió también con Ceremis, con los distintos Ceremis. Después vino la explosión social, vino la Claro. pandemia y hemos Sí. tenido que enfrentar una serie de vicisitudes. Sin embargo, hemos Ujú. logrado sortear todos esos obstáculos O sea, y lo has hemos podido convertido en una seguir. oportunidad. Exactamente. Nos hemos fortalecido y hemos buscado las alternativas para que el proyecto continúe y cumpla con los propósitos. Sí, perfecto. Bueno, este proyecto, el UCO 1795, que obviamente está midiendo, por ejemplo, distintos agrotóxicos, ¿cierto? Que puedan o no superar, por ejemplo, la cantidad de ingesta diaria a través de los alimentos. Más o menos, ¿en qué etapa está el proyecto respecto a resultados o hallazgos que ustedes hayan obtenido hasta la fecha? Mira, te voy a revelar algunos de los hallazgos más importantes hasta el momento. En el caso de las hortalizas, la matriz de hortalizas que ha estado en las que se ha identificado mayor cantidad de contaminantes plaguicidas ha sido en lechuga, en acelga, en tomate, en puerro, en cilantro, en perejil, en repollo y en rábano. Y, y aquí quiero distinguir que una cosa es identificar y otra es que haya transgresiones. Hay transgresiones cuando se superan los límites máximos residuales, que son Ya los veo. establecidos por el Códex Alimentarios. Nosotros nos orientamos por el Códice Alimentario Europeo, que es un códice muy bien reconocido y es por el que Chile se dirige, más o menos. Pero hay dentro de los insecticidas, y te voy a mencionar, ya estas son palabras un poco más técnicas, pero los voy a mencionar por los ingredientes activos, porque probablemente esta conversación nuestra, además de productores, llegue a los estudiantes, llegue a los académicos y académicas. Sí, sí. Pues dentro de los insecticidas, el Ujú. etiofencar y ciromacina han sido los más importantes. En el caso de los herbicidas, la ¿Ya? metribuzina, el linurón, y entre los fungicidas, el triticonazol, carbendazima y propiconazol. Esto por ingrediente activo. Pero mira, un dato curioso. Los fungicidas han ocupado el 50% de la cantidad de contaminantes que nosotros hemos podido detectar. Y los insecticidas y herbicidas más o menos un 25% cada uno. Ahora, la mayor cantidad de transgresiones, es decir, que superan los límites máximos residuales, que las concentraciones están por encima de lo que debería consumir un ser humano y probablemente también un animal en algunos de estos productos, pues las mayores transgresiones han sido de fungicidas y de herbicidas. Y dentro de estos productos quiero destacar un par de casos. Nosotros hemos podido detectar el insecticida Tiofencar. Este insecticida está prohibido en Chile por resolución número 714, exenta, desde julio del año 2002. Sin embargo, todavía sigue apareciendo. Y en el caso del insecticida metribuzina, que está prohibido en Chile desde el año 2019, el año pasado, bueno, ¿Ya? este también continúa detectándose. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque algunas personas todavía lo han mantenido en sus Profesor. almacenes. Y disculpe, una pregunta, por ejemplo, en el caso de ciromacina, que es un insecticida que puedes encontrar residuos de él en distintas especies, por ejemplo, ¿en qué especie encontramos presencia de ciromacina? Mira, en prácticamente la mayoría de las hortalizas que mencioné anteriormente Ese es uno de los encontramos ciromacina. transgresores que abarca una mayor cantidad de especies, me imagino, ¿no? Así mismo es. Pero fíjate, esto es un tema un poquito complejo porque
Algunos de estos plaguicidas tienen un periodo de permanencia muy grande, y muchos de estos que ya no se están utilizando los hemos podido detectar. Hay casos, por ejemplo, que hemos detectado algún tipo de plaguicida en el cultivo del tomate y sin embargo no se le aplicó, el productor no aplicó ese producto, pero ese era un producto para papa, pero el terreno donde está el tomate había sido cultivado por papa con anterioridad. Entonces tenemos un problema ahí, y es que todavía está presente y está saliendo en los cultivos subsiguientes. Pero hay un par de detalles más que quiero revelarte en relación a los hallazgos que hemos podido obtener. En el Ujú. caso de las frambuesas y frutillas, como berries, han, eh, han salido positivas a insecticida, a acaricida, fungicida y herbicida. Pero las transgresiones que hemos podido detectar en el caso de los frutales han ¿Ya? sido más importantes en el caso de frambuesa, sobre todo en las variedades Mecker y Chilliwack. Y aquí En hemos general son sobre más todo bajas. detectado... ¿Ah? En general son más bajas entonces las transgresiones en otro tipo de productos más frutícolas. Es más en los vegetales Sí, donde está. Ya, ya. sobre todo en las hortalizas un poco más, Sí, pero las hortalizas. transgresiones han sido fundamentalmente en frambuesa, ¿no? Ya. Sobre todo en el caso del fungicida, el triticunazol y el insecticida ciromacina, que también está presente en estos cultivos frutales. Perfecto, perfecto. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la vinculación del proyecto con actores que puedan darle otra perspectiva, por ejemplo, una perspectiva de alguna empresa orgánica con la que ustedes puedan trabajar, que también les pueda proveer información o su experiencia al respecto, ¿qué me puede comentar? Mira, esto es muy interesante la pregunta que has hecho, pero ante esa pregunta quiero apuntar un elemento más, y es, nosotros trabajamos con tres escenarios fundamentales, donde estaban Sí, las plantaciones en proceso, que las plantaciones en proceso es donde están los cultivos en los predios agrícolas, con supermercados y con ferias libres. Y yo creo que es importante revelarle, decirle al público que va a escuchar esta conversación entre nosotros, que en el caso de la mayor cantidad de transgresiones se obtuvieron en ferias libres. Es decir, los muestreos que hicimos en ferias libres fueron donde obtuvimos una mayor cantidad de transgresiones, seguido por las plantaciones en proceso y por último los supermercados. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que los supermercados tienen productos, no es que estén completamente libres de contaminantes, pero sí tuvieron menores transgresiones porque también existen protocolos por los productores que tienen que vender los productos a los supermercados. Y sí, esos claro. protocolos parece que han contribuido positivamente a que lo que se está vendiendo en los supermercados tenga menores transgresiones que lo que se vende, por ejemplo, en las ferias libres. Ahora, respecto a la pregunta que me hiciste, es importante trabajar con empresas referentes. Nosotros trabajamos con la empresa Organifree Chile, que es una empresa que tiene 22 años de ser una empresa orgánica, y era importante mostrar esta empresa por dos razones. Uno, para validar nuestra metodología, porque teóricamente tendríamos que partir del hecho que esa empresa no debería tener contaminantes o debería tener muy pocos, y asimismo con productores orgánicos. Bueno, y segundo, para verificar que realmente esa empresa, que es una empresa certificada, está libre de contaminantes. Bueno, para la buena noticia de la empresa y para la buena noticia de nosotros y de los consumidores también, esa empresa salió libre, absolutamente libre de plaguicida. Incluso fuimos allá con estudiantes y entregamos un certificado a esa empresa que la acredita desde nuestro proyecto libre de contaminantes. Y también dos productores orgánicos que participaron en la iniciativa salieron libres de contaminantes. Por tanto, eso fue una noticia muy buena y nos permitió también hacer los contrastes necesarios. Perfecto, perfecto. Y este actor, que es productivo, me imagino, ¿de qué otra forma también le aporta al proyecto, a la investigación? ¿Qué otros alcances tiene? Mira, la empresa Organifritz siempre ha sido un aliado nuestro no solamente para este proyecto, sino para todas las iniciativas que nosotros hemos necesitado. El apoyo de esta empresa siempre ha estado presente, y también para aceptar a nuestros estudiantes allá para hacer prácticas y para hacer terrenos. Es Ya, decir, esa empresa es uno de los actores para nosotros sumamente relevante. Participa prácticamente en todos los frentes que necesitamos, tanto de investigación como de docencia. perfecto, perfecto. O sea, hay un aporte ahí a la formación del capital humano, pero muy importante. Por supuesto que sí.
Perfecto, perfecto. Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, ¿cómo ha sido la respuesta que han tenido ellos de poder participar de estos espacios a través de prácticas o en investigaciones más de proyecto, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la evaluación de los estudiantes? Mira, a mí me gustaría hacerte un pequeño resumen en relación a esto, eh, de cómo este proyecto ha estado contribuyendo a esta formación de capital humano, Ujú, porque en principio nosotros en el proyecto ya llevamos 3 años ujú. y durante 2 años se desarrolló un postdoctorado que lo desarrolló la doctora Lubia Guedes con un Ya. tema dirigido a determinar las transgresiones de límites máximos residuales en frutas y hortalizas producidas y comercializadas en estas regiones Ujú. y sondear esto para hacer propuestas de bioplaguicidas para disminuir esa residualidad. Pero tenemos dos estudiantes de Ja. la carrera de, tenemos dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal que están vinculados con temas también. El estudiante Pedro Muñoz con el ¿Ya? tema de contrastes residuales plaguicidas en berries procedentes de los modelos convencionales orgánicos y otro estudiante que es Diego Espinosa, ¿no? Ujú. Que estudia la transgresividad de los límites máximos residuales en especies olerícolas producidas y comercializadas en las regiones de Ñuble y Biobío. Ahora, también desde el punto de vista educativo, hay una iniciativa que nosotros teníamos de hace un tiempo, que le habíamos denominado de la Universidad del Campo a la Academia, y que le hemos ¿Ya? articulado esta iniciativa, donde los predios que están involucrados dentro del proyecto los hemos utilizado como escuelas de campo. Y en esas escuelas de campo, los profesores allí son los productores, que son los que facilitan este proceso. Y entonces nosotros sencillamente participamos con ellos y ellos les muestran cuáles son las brechas que hay en la agricultura, cuáles son las necesidades que hay para resolver situaciones objetivas a los estudiantes y ha tenido una muy buena acogida por parte de los estudiantes. Sí, o sea, esto ustedes lo han estado desarrollando en localidades donde los estudiantes puedan trabajar, por ejemplo, en Cañete, Bulnes, Santa Clara, San Carlos, donde ellos puedan desarrollar formar parte de estos equipos de investigación, que es una in situ básicamente muy práctico y que son y a la vez estrategias pedagógicas que permiten fortalecer su formación de pregrado académica. Exactamente. Y también está concebido trabajar con colegios. Sí, Bueno, ya se han ido haciendo las coordinaciones. Justamente ahora, este semestre, nos correspondía una dinámica de trabajo fuerte con colegios que están cercanos a los ujú, predios agrícolas y la situación de la pandemia nos lo ha limitado, pero lo ujú, tenemos en perspectiva, porque es necesario, estos van a ser posiblemente los productores de mañana, y es necesario que estén alfabetizados desde el punto de vista de cómo conducirse ante escenarios de este tipo de contaminación por plaguicidas y además de educación en inocuidad alimentaria. Si esto lo logramos, creo que vamos a tener un futuro mucho mejor ujú. con esta generación nueva de productores que vamos a tener dentro de un tiempo, más preparados y más conocedores de la temática. Perfecto, perfecto. Profesor, quizás también podemos comentar un poco en el marco de este proyecto, y el proyecto UCO 1795, hablar un poco de las hortalizas y de las frutas con las que ustedes trabajan. Nombramos algunas, pero quizás comentar un poco acerca de las especies particulares, por ejemplo, qué variedad específica de acelga, qué variedad específica de lechuga, y hablar un poco respecto también no solo de estos productos hortalizos, sino que también de las frutas, por ejemplo, qué especies específicas de mora tenemos, de frutilla, dónde lo muestrean esto, hablamos de algunas comunas, pero específicamente en qué lugares tienen estos sitios de muestreo. Y además, bueno, ustedes hablaron de que por una parte hay algo que está relacionado con los productores, ¿cierto? Y también con los supermercados y las ferias libres, quizás abordar para ir haciendo un resumen general un poco del proyecto. Mira, hablar de variedades en específico, hay muchas variedades Sí, distintas. Es un conglomerado porque solamente de una especie puedes tener implicadas en estos estudios 3 y 4 variedades, sí, pero sí, sí en el caso de la matriz de hortalizas son las hortalizas que más se consumen en el país, que ya. son, te mencioné anteriormente, y en el caso de los frutales nosotros nos centramos en las berries, porque las berries son las más importantes en las regiones que están implicadas en el estudio. Mm, Y sobre todo en los últimos años ha ido creciendo la cantidad de áreas cultivadas de berry. Incluso te digo una cosa, en el caso del Ñuble,
Ujú, específicamente en San Carlos, que había sido un lugar hortalicero durante toda la vida, por los precios y por las ventajas que han tenido las berries en el mercado, han ujú, comenzado a sustituir hortalizas por berries. Y dentro de las berries, bueno, ahí están las frutillas, los arándanos, ujú. las moras y la frambuesa. Y han sido Uva, las berries más importantes en todo el estudio. sí. ¿Uva igual? Uvas también, Uvas también también. uvas, claro que sí. No se Sí, sí. podían quedar fuera las uvas. Bien, profesor, muy interesante el proyecto y lo que nos ha podido comentar. Y hablemos un poco ahora de en qué etapa está en el proyecto y qué perspectivas tienen a futuro, qué es lo que pretenden realizar, cómo lo van a socializar con la comunidad para que más personas puedan tomar conciencia un poco de estas transgresiones, de los límites máximos permitidos de estos pesticidas en general, o más bien agrotóxicos, plaguicidas que están presentes en los alimentos que consumen las personas a diario. Estamos en una etapa de transmisión de conocimientos y de reflexión y al mismo tiempo de capacitación, porque el proyecto tenía un par de vertientes. Primero, detectar, escanear qué es lo que estaba sucediendo y en consecuencia poder dirigir las acciones de capacitación para tratar de mitigar esta situación. Ujú, Claro, en el corto plazo esto no es muy posible resolver, es decir, reducirlo a cero, pero por lo menos contribuir a que se tomen algunas medidas para que se vaya paliando esta situación, para que se vayan reduciendo la cantidad de contaminantes. Y esto se logra a través de buenas prácticas, se logra a través de la concientización. Entonces, en ese sentido, estamos transmitiendo también todos estos hallazgos, discutiéndolo con las autoridades y ujú. también con los productores a través de este tipo de interacción, de este tipo de diálogo de saberes que tenemos con ellos en las comunidades. Ahora, las principales perspectivas de esta iniciativa futuro, podemos decirlo muy simplemente, resumirla en continuar el estudio de los factores que están provocando esta contaminación, no solamente activa, sino las pasivas. Las activas sabemos que son cuando el productor aplica directamente, pero hay Ujú, contaminaciones, las pasivas que hemos podido detectar, que vienen probablemente a través del agua de riego, de los equipos de trabajo, de la ropa de claro, trabajo, de la circulación de las distintas áreas, porque además de eso, los tractores, los equipos con que se aplican estos productos químicos se lavan en los canales, se lavan sí, en esas aguas y se van contaminando muchos ambientes, muchos espacios y ya aparecen productos que es por contaminación pasiva. Por otra parte, hay que estudiar la situación de las cuencas hidrográficas por esta misma situación, porque son las que proveen del agua para riego y esta agua para riego estaría aportando contaminación pasiva. También hay que continuar la capacitación y estas reflexiones comunitarias para transitar, por supuesto, a modelos más sustentables claro que sí. de agricultura, como por ejemplo la agroecología, la agricultura orgánica, un poco de agricultura biodinámica, que permita justamente un modelo más cercano al medio ambiente, menos contaminante, más seguro. Por ahí es por donde vamos enfocados. Perfecto, claro. Bueno, todo lo que comentó al principio, que comienza con Dr. Steiner y que es el biodinamismo que en el fondo en la agricultura hacerlo más sustentable, más circular, más verde, como dice usted, más limpio, es una tendencia y naturalmente que los sectores productivos tendrán que buscar nuevas alternativas. Quizás el futuro, como comenta usted, está relacionado con la parte de la biotecnología. Obviamente no son iniciativas excluyentes, ¿verdad? Todo es complementario al cambio cultural y de buenas prácticas. Pero quizás, por ejemplo, en la parte más específica del asunto, transitar hacia controladores biológicos que de alguna forma permitan también generar un medio ambiente sustentable, armónico, puede ser una área de desarrollo bien interesante para este tipo de temas. Doctor Narciso Aguilera, académico de la Facultad de Ciencias Forestales. ¿Algunos comentarios finales, profesor? Sí, como no, mira, me gustaría eh, decirle a todos los consumidores, que somos todos, que vamos a seguir haciendo presión. Tenemos que hacer más presión todavía sobre nuestros derechos a consumir alimentos inocuos y saludables, Claro. que aunque se tiene como política de Estado, pero que esa política de Estado que se haga efectiva a través de nuestros reclamos mucho más
porque es nuestro derecho y porque lo necesitamos. Por otra parte, desde la academia continuaremos haciendo todo lo posible para brindar las bases científicas orientadas a esta reducción de agrotóxicos en la agricultura, particularmente en los plaguicidas, y lograr ese anhelo del tránsito a una agricultura amigable con el medio ambiente, que sea proveedora de alimentos seguros, que garanticen esa tranquilidad que todas y todos los consumidores necesitamos. Y finalmente, si me lo permites, Adolfo, quiero Por hacer supuesto. un llamado a la responsabilidad individual y colectiva en esta situación que estamos viviendo actualmente para mitigar esta pandemia que estamos enfrentando. Y fíjate que las y los ciudadanos tenemos un peso específico importante en que se detenga esta pandemia. Y es por eso mi llamado. Eh, Finalmente te quiero dar las gracias por esta oportunidad y esperamos que estas reflexiones, Adolfo, importantes que hemos tenido basadas en una experiencia científica, sean de interés y disfrute para todas aquellas personas interesadas en la contaminación por plaguicidas, en la inocuidad alimentaria. De ser así, pues también le agradecemos a todas estas personas que compartan con sus familiares y sus amistades esta conversación que nosotros hemos tenido para que llegue al público más amplio que sea posible. A todos y a ti especialmente, muchas gracias. No, profesor, gracias a usted por compartir con nosotros los alcances de este proyecto como académico, pero también como consumidor inocuo y preocupado de estos temas respecto a nuestra alimentación. Eh, Les invitamos a todas y todos a que revisen nuestro sitio web, el sitio web de la facultad, porque ahí también está alojado el sitio web del proyecto. Es contplaguicidas.udec.cl, es el sitio web donde está toda la información por si necesitamos más datos respecto, por ejemplo, a las zonas donde se desarrolla el proyecto, al equipo que lo compone, a su propuesta, ¿verdad? Los actores con quienes trabajan, qué instituciones. Ahí está toda la información en el sitio web. Esta es nuestra primera entrevista con el profesor Aguilera, pero vamos a ir desarrollando más con él porque tenemos otros temas para hablar. Hay otros proyectos que están en desarrollo, en gestión, y también otras iniciativas muy concretas que esperamos pronto podamos comunicar más noticias de ellas. Así que le agradecemos al profesor y también recordar que tenemos gran actividad en Facebook, Twitter, Instagram, nuestras redes sociales, donde ustedes pueden ver el contenido que desarrollamos como facultad. Así que gracias, profesor Narciso, por esta oportunidad y nos vamos a estar viendo prontamente. Muchas gracias, Adolfo. Mucha salud y muchos éxitos.